Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos a un nuevo caso. El día de hoy traigo el caso de Gary Gilmore, que pasó a la historia por ser una de las primeras personas que luchó porque se cumpliera su condena, no por librarse de ella, sino porque se cumpliera, y porque cuando estuvo a punto de ser ejecutado, dijo una frase que se hizo célebre en Estados Unidos. Cuando le preguntaron si tenía algo más que decir antes de ser ejecutado, él dijo: "Let's go with it". Hagámoslo. Pero vamos a empezar desde el principio y vamos a conocer a Gary Gilmore. Así que yo, sin nada más que agregar, destripemos este caso. Los padres de Gary, Frank y Bessie Gilmore, viajaban en coche junto a su hijo mayor, Frank Jr., que por aquel entonces tenía 10 meses. Era el 4 de diciembre de 1940 y viajaban sin rumbo fijo por Texas. Ese mismo día, Bessie Gilmore, que estaba embarazada de 9 meses, se puso de parto. Así que se detienen en un pueblo pequeñito de trabajadores petroleros y allí da a luz a Gary. Su padre, nada más nacer, le llama Faye Gilmore, pero a su madre no le gusta para nada ese nombre y 2 semanas después del nacimiento de Gary, su madre le cambia el nombre a Gary Mark Gilmore. El padre de Gary era un estafador. Se dedicaba a vender espacios de publicidad en revistas que no existían y se quedaba con todo el dinero. Los siguientes 8 años de Gary fueron duros para toda la familia. Fueron de pueblo en pueblo y Bessie tuvo su tercer hijo, Gaylan Gilmore. Frank Gilmore, el padre de Gary, bebía mucho y con frecuencia acababa detenido. Cuando Gary cumplió 8 años, Bessie obligó a su marido a establecerse en Portland, Oregón, y donde Frank consiguió dejar la bebida y creó una publicación legítima a la que llamó Building Code Digest. Frank viajaba a menudo por negocios, algo que era positivo para Gary y sus hermanos, porque mientras Frank no estuviese, no habría maltratos. Pegaba a sus hijos con mucha frecuencia por cualquier cosa. A veces se acercaba por detrás a ellos, cerraba la puerta cuando entraba en la habitación y les atacaba sin motivo. Los golpes iban desde azotes hasta heridas con hebillas, cinturones, incluso puñetazos. Bessie también era víctima de la agresividad de Frank y le pegaba delante de los niños. Pero era Gary quien más palizas se llevaba por parte de su padre y el que más sufría los abusos físicos y verbales. El hermano mayor de Gary, ya de adulto, comenta que había algo en Gary que hacía que su padre recordase las desilusiones de su propio pasado y así volcase toda su rabia en él. En 1951, cuando Gary tenía 11 años, nace el cuarto y último hijo, Mike Gilmore. Poco después, se mudaron a Silent City. Allí Gary se hizo amigo de un grupo de delincuentes de su vecindario y con ellos comenzó a fumar, a beber y a cometer robos menores. Por esto último, fue arrestado. Solo un año después, toda la familia vuelve a Portland y Gary comienza a pasar mucho tiempo en la Quebrada Johnson. En ese momento tenía 12 años y ya se pasaba el día bebiendo y faltando a clase. Estudiaba en Joseph Lane School. Allí le consideraban un delincuente que odiaba la autoridad. Los profesores, cuando Gary iba a clase, solo dejaban que estuviese allí. Nunca le decían nada, ni le pedían sus deberes o tareas, porque sentían que era una bomba a punto de explotar. A Gary le gustaba llamar la atención rebelándose contra todo. Así podía impresionar a sus amigos. Una de sus actividades favoritas era colarse en las vías del tren y quitarse saltando al río justo antes de que el tren le atropellara. A los 14 años, abandonó el colegio y se fue hasta Texas, haciendo autostop con el permiso de sus padres. Ellos pensaban que le vendría bien y que así se concentraría en lo que a él le gustase. Pero Gary solo estuvo en Texas unas pocas semanas y estando allí se dedicó a organizar juegos de póker ilegales y con las ganancias se costeaba el sexo, el alcohol y las drogas. Se cansó rápido y regresó a Portland, a casa de sus padres, donde organizó una mafia de robo de coches. En mayo de 1955 fue arrestado
y su padre le ayudó contratando a un abogado muy bueno. Consiguió que Gary saliera libre con una sola advertencia del juez. Esto se convirtió en un patrón. Gary se metía en problemas y su padre le sacaba de la cárcel. Quizás como modo de redimirse por todo lo que le había hecho de pequeño. Todo esto hizo que Gary aprendiese a manipular el sistema legal cada vez que se metía en problemas. Le volvieron a arrestar por robar un Chevrolet de 1948, pero esta vez su padre no pudo hacer nada. Gary fue enviado al reformatorio McLaren, en Oregón, donde pasó 15 meses, la mayoría de ellos en máxima seguridad. Allí, a los chicos, para castigarles, les desnudaban y los encerraban en cuartos como si fuera una prisión. Las ventanas de esos cuartos estaban rotas y en invierno, con el frío, los dejaban desnudos entre 2 y 3 días. Algunos chicos cogían vidrios rotos de las ventanas y se hacían tatuajes en las manos. Gary salió en enero de 1956 y pasó los siguientes 2 años entrando y saliendo de la cárcel. En 1958 fue arrestado por violación y su padre consiguió que retirasen los cargos. Aún así, Gary tuvo que cumplir 1 año de prisión por un viejo cargo que tenía por el robo de un coche. Por este robo le enviaron a la penitenciaría de Oregón. A mediados de los años 60, la joven a la que violó dio a luz, pero los padres de Gary le mintieron y le dijeron que el niño había nacido muerto. Gary jamás supo la verdad. Estando en la cárcel, hubo un problema con el certificado de nacimiento. Los funcionarios de la prisión solo hallaron registros de Frey Gilmore, que era el nombre con el que le había registrado su padre nada más nacer, y no encontraron ninguno de Gary Gilmore. Ninguno de sus padres le explicaron el porqué. Así que Gary comenzó a dudar sobre si Frank sería su verdadero padre. Empezó a preguntarse de dónde venía. Quizás por eso fue él el que más golpes se llevó. Dentro de la cárcel llegó a sumar 23 violaciones disciplinarias y se le sumó tiempo a su condena por mal comportamiento. En otoño de 1961 fue liberado y se fue a vivir con sus padres a uno de los suburbios de Portland. Meses después, ya estaba de nuevo en prisión. En esta ocasión, por tener una botella de alcohol en su coche y por conducir sin carnet. Mientras estaba en la cárcel por este delito, su padre falleció de cáncer. Gary, ante esta noticia, se volvió loco, destrozó su celda y se cortó las venas con una bombilla rota. Le llevaron a aislamiento y le prohibieron asistir al funeral. Este fue su primer de muchos intentos de suicidio. Su hermano mayor opina que cada vez que intentó cortarse las venas, solo lo hacía para llamar la atención, porque los cortes no eran lo suficientemente profundos para ser una amenaza para su vida. Cuando salió de la cárcel, con 21 años, él y un amigo fueron arrestados por utilizar un tubo de plomo para robar a un hombre. En este robo, solo consiguieron $11. Esta vez el fiscal ve en él un delincuente reincidente, sin ninguna intención de rehabilitarse, y declaró que Gary era un peligro para la sociedad. El juez estuvo totalmente de acuerdo con el fiscal y en marzo de 1964 fue sentenciado a 15 años de cárcel en la penitenciaría de Oregón. Durante estos 15 años se llenó de rabia contra el mundo y contra sí mismo. En la cárcel se comportó de manera violenta y se intentó quitar la vida en varias ocasiones. Gary contó en su momento que no soportaba la cárcel, que le molestaban las revisiones que se hacían en su celda y que las luces encendidas 24 horas le volvían loco. Este testimonio lo dejó grabado en una cinta. It's noisy. You're subjected to all kind of shit you don't want to hear and be a part of, and ringing bells, hollering, get up, or we'll come in and take your bedding and all that shit. A su prima, una vez, le dijo que estar en la cárcel era como caminar hasta el borde del infierno y mirarlo, y contener el equilibrio tanto como puedas. Que la única emoción que te puedes permitir cuando estás preso es la rabia. Gary comenzó a quejarse en la cárcel por lo mal que les cuidaban los dientes, porque poco tiempo después de que entrara en prisión, le quitaron los dientes porque los tenía todos podridos. A cambio, le dieron varias dentaduras postizas
pero él decía que ninguna le quedaba bien. Incluso llegó a atacar a los dentistas. Mientras mantenía su lucha personal con este tema, llegó a romper varias dentaduras y a tirarlas por el váter. Llegó incluso a cortarse las muñecas en varias ocasiones. Así que le llevan al área de aislamiento. Estaba solo en una celda 23 horas al día. Solo tenía 1 hora para hacer ejercicio y ducharse. Estando en aislamiento, comenzó a escribir poesía y a dibujar. También estuvo estudiando humanidades, arte y literatura. Se le hicieron unos estudios que llevaron a averiguar que Gary Gilmore tenía un coeficiente intelectual de 130. A pesar de estar en aislamiento, consiguió convencer a otros presos de que se unieran a él en un pacto suicida a modo de protesta por el tema de la mala praxis odontológica. Los presos se cortaron las venas al mismo tiempo, algunos casi murieron, pero Gary solo se hizo unos rasguños. En 1970 le enviaron a la unidad psiquiátrica y se decidió que le iban a administrar una droga antipsicótica llamada prolixina. Los efectos de esta droga eran muy dolorosos y humillantes. Los familiares de Gary dijeron que le dejaba como una persona no funcional, que incluso se le llegaba a caer la baba. Esta droga le dejaba paralizado. Ni siquiera podía quitarse los pantalones para poder orinar. La madre de Gary pidió que suspendieran el uso de la prolixina. En 1971, el hermano pequeño de Gary, el tercero, falleció durante una operación a los 27 años. Esta vez no reaccionó como reaccionó a la muerte de su padre. Se centró en su arte y trabajó durante muchas horas en el taller de arte de la prisión, ganando varios concursos. Gracias a esto, fue liberado de prisión para que pudiese ir a la escuela de arte de la comunidad. Pero una vez más, Gary se metió en líos. Atracó una estación de gasolina a mano armada y fue arrestado de inmediato y llevado a la cárcel del condado de Multnomah. 2 días después, intentó suicidarse cortándose en un brazo y el estómago. En febrero de 1973, le agregaron 9 meses más a la condena de Gary y regresó a la cárcel de Oregón. Se volvió mucho más violento con los guardias de la prisión y los funcionarios, así que decidieron volver a administrarle prolixina. Gary suplicó para que no se la pusieran y pidió un castigo alternativo, y lo consiguió. Le transfirieron a Marion, Illinois, una cárcel federal de máxima seguridad y mejor equipada para manejar a presos conflictivos. Allí comenzó a escribir muy regularmente a su prima Brenda, donde le decía que se arrepentía mucho de todo el tiempo que había perdido en la cárcel. 1 año y medio después, se llegó a un acuerdo para dejarle en libertad bajo la custodia de su prima. En abril de 1976, Gary voló hasta Silent City, donde Brenda, su prima, le estaba esperando en el aeropuerto. Gary llevaba todo lo que tenía en un bolso deportivo. Después de pasar casi toda su vida en la cárcel, a Gary le costó acostumbrarse a una vida normal. Era impaciente y se frustraba con mucha facilidad. Su tío Vern intentó darle trabajo en su tienda de reparación de calzado, pero Gary se distraía con mucha facilidad. Su tío cuenta que cada vez que entraba una chica en la tienda, la molestaba y la incomodaba, hasta que conoció a Nicole Barrett, de 19 años. Esta chica ya era madre de 2 niños y se había casado y divorciado 3 veces. Ambos se atrajeron desde el comienzo, y en una semana, Gary ya se había mudado a la casa de Nicole. Gary y Nicole bebían mucho y fumaban marihuana. Gary comenzó a mezclar la bebida con medicamentos para el dolor de cabeza, lo que provocó que tuviese cambios violentos de humor y disfunción eréctil. Gary continuó con sus robos, esta vez robos menores, como bebida alcohólica y cigarrillos, pero acabó llegando a robar armas. A finales de junio de 1976, llevó una bolsa llena de armas robadas a casa de Nicole. Esta le dejó automáticamente. Cortó su relación. Cuando esto pasó, Gary tenía 35 años. Gary estuvo durante una semana tratando de encontrar a Nicole, pero no pudo. Esto hizo que se llenase de rabia y furia. Así que el 19 de julio de 1976 por la noche, Gary condujo hasta una cuadra antes de una estación de servicio, la estación de Sinclair, a las afueras de Provo. Estacionó su camioneta y fue caminando hasta la estación. Estaba vacía, solo estaba Max Jensen, un estudiante mormón de leyes de 24 años
y padre de una niña. Gary llevaba una de las armas que había robado, una pistola automática de calibre 22. Se acercó a Max Jensen y le exigió que le entregase el dinero que tenía en los bolsillos y las monedas que había en el dispensador que llevaba en la cintura. Después, llevó a Max a una habitación que había en la parte de atrás, cerca de la oficina. Puso la pistola en su cabeza y le hizo arrodillarse. Después, disparó mientras decía: «Esta es por mí». Volvió a disparar y dijo: «Esta es por Nicole». Dejó un fajo de billetes sin tocar en la oficina y se marchó. La noche siguiente, Gary dejó su camioneta en un taller Provo y caminó hasta el Hotel City Center. En el hotel estaba Ben Bushnell, un mormón de 25 años que estaba casado, tenía un niño y su mujer estaba embarazada. Gary entró en la oficina del motel llevando de nuevo su pistola. Le exigió a Ben Bushnell que le entregase el dinero de la caja y después le disparó en la cabeza. Cuando Gary huyó, pasó por debajo de un arbusto para deshacerse de la pistola. En ese momento, la pistola se disparó y una bala le atravesó la mano. A pesar de que sangraba mucho y estaba mareado, consiguió conducir hasta la casa de un amigo y desde allí llamó a su prima Brenda, pidiéndole que le llevase vendas y analgésicos. Pero Brenda lo que hizo fue llamar a la policía. Le arrestaron y le llevaron a un hospital para curarle la herida de la mano. Esa misma noche, el teniente Gerald Nielsen interrogó a Gary y le grabó en una cinta. En esta conversación, Gary niega al principio estar involucrado en los asesinatos y le pide al teniente que verifique su coartada. I know you don't believe it. I really don't. I really don't. I really don't. I think you did it, and I can't understand why you ended up shooting people. I didn't kill anybody. I didn't, like I told you, I didn't, as far as that in the middle. What if I go check with these people and they still believe BS? They won't. You sure? Everybody else say that? Well, they might tell you a little different times or whatever. Pero la gente a la que él había nombrado no confirmó su historia. Cuando la policía le comunica que a las personas a las que él nombró no habían podido cubrir su coartada, él admitió que mató a esos dos chicos y también dijo que no sabía por qué lo había hecho. Por primera vez, Gary quiso ser castigado y cumplir sin protesta con la condena que le dieran. Leí los obituarios, eran chicos jóvenes. Llegó a decir: leí los obituarios, eran chicos jóvenes, eran misioneros y tenían familias, y realmente me siento mal, realmente debería morir por esto, porque me temo que lo haría de nuevo. En octubre de 1976 fue el juicio de Gary por el asesinato de Ben en el Motel City Center. El jurado solo estuvo una hora deliberando para declararle culpable de homicidio en primer grado y fue sentenciado a pena de muerte por ejecución para el 15 de noviembre de 1976. Gary tuvo que elegir cómo morir, si fusilado o ahorcado. Eligió ser fusilado porque con el ahorcamiento se podrían producir errores con más facilidad. Los dos abogados que tenía Gary intentaron apelar la sentencia y Gary les despidió de manera inmediata y renunció al derecho que tenía para que revisasen su caso. Dijo que si su otra opción a la muerte era pasar toda la vida en la cárcel, no lo soportaría. Pero a pesar de todo, el sistema judicial que le había condenado a muerte empezó a recular. 3 meses antes de que Gary fuera sentenciado a muerte, la Corte Suprema de Estados Unidos había impuesto nuevas regulaciones para la pena capital. Gary fue el primer condenado a muerte después de estas regulaciones. Y también sería la primera persona ejecutada en Estados Unidos en los últimos 10 años. Durante los siguientes meses, la historia de Gary estuvo en primera plana de todo Estados Unidos. Mientras, Gary seguía luchando contra el sistema judicial para que ejecutaran su sentencia. Este era el motivo por el que Gary era noticia, porque quería morir y porque Estados Unidos no había ejecutado a nadie en 10 años. Era noticia en los periódicos y revistas amarillistas. Por motivos de seguridad, los funcionarios de la prisión estatal de Utah, que era donde estaba Gary esperando su ejecución, negaron a la prensa el acceso a Gary. Una de las cadenas de televisión intentó aterrizar con un helicóptero en el área donde los presos solían pasear o hacer ejercicio.
La prisión llegó a llamar a las Fuerzas Armadas para poder restringir el acceso a la cárcel. La cárcel de Utah recibió cientos de cartas de grupos que se oponían a la pena capital y que ofrecían ayuda para salvarlo, y otras cartas eran de personas que le apoyaban y le admiraban. De repente, Gary Gilmore se convirtió en un sex symbol. Le escribían chicas de 14 a 18 años donde le decían que cuando saliera de la cárcel harían ciertas cosas juntos. Hace falta imaginarse qué tipo de cosas querían hacer las chicas con él. No es la primera vez que este tipo de cosas pasan con asesinos o asesinos seriales. Llegó a recibir unas 70.000 cartas de todo el mundo, entre ellas chicas de 14 años de Honolulu. Él, a todo esto, dijo que se sentía muy halagado, pero que si le llegasen a conocer realmente, no sentirían lo mismo. Que estaban enamoradas del desgraciado que ven todos los días en los periódicos. Por otra parte, su exnovia, Nicole, también le escribía muchas cartas. De hecho, ella y Gary llegaban a intercambiar hasta 3 cartas al día. Eran cartas de amor y más adelante algo más sexuales. La fecha que tenía Gary para su ejecución era el 15 de noviembre de 1976, pero esto cambió cuando el gobernador pidió que la Comisión de Absoluciones de Utah revisase el caso. Pero Gary no estaba de acuerdo con esto, él ya estaba preparado para morir. Así que sin que nadie lo supiera, había confabulado con Nicole para morir juntos el mismo día. Recordemos que Nicole tenía 2 hijos. Nicole metió en la cárcel en una de sus visitas a Gary 35 pastillas para dormir en un globo que escondió en su vagina, y en su casa tenía otras 35 para ella. Esa misma tarde se las tomaron a la misma hora. Ambos sobrevivieron. Nicole fue llevada a una clínica mental y Gary, una vez recuperado, volvió a la cárcel. Evidentemente, ante esto que había pasado, fue prohibido todo contacto y comunicación entre ellos dos. Debido a esta medida, Gary comenzó una huelga de hambre como protesta. Las cadenas de televisión y productores de Hollywood querían la exclusividad de la historia. A través de un tío de Gary, llegó a un acuerdo con el productor de cine Lawrence Early. Su tío vendió los derechos para una película, para el teatro y televisión, por un total de $50.000. El 28 de noviembre, ya pasada su fecha de ejecución, Gary compareció con un nuevo abogado ante la Junta de Absoluciones. I simply accepted a sentence that was given to me. I've accepted sentences all my life. I didn't know I had a choice in the matter. When I did accept it, everybody jumped up and wanted to start to argue with me. It seems that the people, especially the people of Utah, they want the death penalty, but they don't want executions. And when it became a reality that they might have to carry one out, well, I started backing off on it. Well, I took them literal and serious when they sentenced me to death. I thought you were supposed to take them serious. I didn't know it was a joke. I would like them all, including that group of reverends and rabbis from Salt Lake City, to just butt out. I don't think they, this is my life and it's my death. It's been sanctioned by the courts that I die, and I accept that. As far as seeking anything from you, I don't. I'd like to reiterate that I probably don't deserve it either. Al final, la Junta decidió darle una nueva fecha para su ejecución, pero su madre y varios grupos de interés público pidieron prórrogas a la ejecución. El 3 de diciembre, la Corte Suprema estadounidense aprobó una prórroga. Algunos periódicos hicieron pública una carta que Gary le había escrito a su madre pidiéndole que parara, que no interfiriera. Y a los 10 días de la solicitud de la prórroga de su madre, se la volvieron a denegar. Y un día después de esto, Gary compareció ante un juez otra vez y le asignaron otra fecha para su ejecución, el 17 de enero de 1977. Pero esperar 4 semanas, que era lo que faltaba para su ejecución, para Gary era mucho. Había estado guardando drogas en su celda y esa misma noche intentó quitarse la vida. Una vez más, no lo consiguió. Mike, el hermano más pequeño de Gary, voló hasta Utah y comenzó a visitar a Gary todos los días. Al salir de una de las visitas, Gary le regaló a su hermano una camiseta donde ponía Gilmore, deseo de muerte. My little brother Michael came to see me. He said, Gary, I'm just frightened of you. I didn't know you. He said, now I met you, I like you. Yeah.
I like him too. I love him. We had to talk on telephones, looking at each other through little teeny glass windows through a steel wall. He wanted to shake hands with me when we left. They told him, okay, if you'll go through a skin shake. I give him a kiss right on the cheek. A las 6 de la tarde del 16 de enero de 1977, más de 300 reporteros de varios medios de comunicación estaban acordonados en el estacionamiento de la prisión, donde les dejaron estar hasta la muerte de Gary a la mañana siguiente. Fuera de las puertas de la cárcel había gente protestando. La última noche de Gary Gilmore la pasó con su familia y amigos. Estuvo feliz, bailando, boxeando con su tío. Su abogado, que también estuvo, ha contado que se tomó unas píldoras para estar más feliz. Aparte de las píldoras, su tío consiguió meter alcohol en la cárcel. El abogado de Gary consiguió que el cantante favorito de este le llamase por teléfono, Johnny Cash, y aparte de llamarle, le cantó una canción. Después, Gary quiso cantarle también una canción a Johnny Cash. Don't be angry with me, darling, if I fail to understand all your little whims and wishes all the time. Gary grabó algo para Nicole. Oh, baby, I love you. You're part of me. Man, I can't be anything without Nicole. If I didn't have you, wow, I'd go wild. Oh, baby, I want to be free of this planet. I just want you too. Esa misma noche, el Sindicato Estadounidense de Libertades Civiles se las arregló para tener una prórroga de último minuto para la ejecución. Unas horas después, la Corte Décima de Apelaciones tuvo una sesión de emergencia en Denver, Colorado, para discutir sobre los términos. Después, despertaron al juez, que estaba en su casa durmiendo, para que dictaminase una nueva sentencia. Programaron la ejecución para las 7:30 de la mañana. Los guardias de la prisión acompañaron a Gary, a su tío, a su abogado y a 2 sacerdotes hasta una fábrica abandonada detrás de la prisión. Ataron a Gary a una silla con bandas de nylon acolchados y se sentó frente a una cortina de muselina gris, a solo 7 metros de distancia. Esta cortina de muselina tenía 5 pequeñas aperturas por las que se asomarían los rifles. Colocaron un blanco de papel sobre el corazón de Gary. La gente que estaba allí confirmó más tarde que Gary no mostró en ningún momento miedo. Al contrario, bromeaba diciendo a su tío que quería jugar una última partida con él a las vendidas. Y estuvo bromeando hasta el último momento. Su abogado fue la última persona en verlo y se despidió de él dándole un abrazo. Después, el guardia fue hasta la silla donde estaba atado Gary y le dijo: ¿Tienes algo más que decir? Y él contestó: Yes, let's do it. Sí, hagámoslo. Le colocaron una capucha negra sobre la cabeza y dispararon. Su tío dio una rueda de prensa después de su muerte. I would like to say at this time that Gary, my nephew, he died like he wanted to die, in dignity. When I talked with him in the wee hours of the morning, he did express thanks for many of the things that happened to him, and he expressed sorrow for the deeds that he did. El hermano mayor de Gary decidió no ir a su ejecución y pasar ese momento con la madre de ambos. Nicole se enteró mientras continuaba en la clínica de salud mental donde estaba por su intento de suicidio. All of a sudden I saw his face. It came up and it was contorted with pain. I mean, it just jumped up at me. It just scared me. And then the doctor came in right after that and said that Gary had just been shot. Inmediatamente después de su ejecución, muchos de sus órganos fueron donados para trasplantes y su cuerpo fue incinerado. Las cenizas las expandieron desde un avión sobre el pueblo de Utah donde había vivido con Nicole.
Los $50.000 de la venta de la historia de la vida de Gary Gilmore se repartieron entre los miembros de su familia y otra parte fue entregada a las esposas de las víctimas de Gary. Al día siguiente de la ejecución, la prensa nacional e internacional abandonó la cárcel.